su obra. Ya lo había prometido, les conviene que yo me vaya, porque cuando me vaya les enviaré al Paráclito, al Espíritu Santo. Hablar del Espíritu Santo es difícil. ¿Por qué? Porque hablamos de la tercera persona de la Santísima Trinidad, el que actúa y nosotros no lo vemos. Podemos hablar de Jesús y es más fácil hablar de Jesús. ¿Por qué? Porque los evangelios nos hablan de Él, lo que dijo, lo que hizo. Sin embargo, nosotros tenemos que hacer un esfuerzo racional también para ver en las acciones las obras del Espíritu Santo. Nosotros tenemos que recurrir a las evidencias. Por ejemplo, el Señor le dijo a Pedro: Pedro, te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que haces en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Le da el poder de decidir, de saber administrar, organizar su iglesia. Han pasado 20 siglos y una iglesia llevada solo por manos de hombre o por la persona humana no resiste a las dificultades y problemas y crisis por las que ha pasado con nuestra iglesia. No resiste. Ya ven ustedes las ideologías que se han querido implantar, al final han fracasado, aunque algunos persisten todavía en la eficacia de esas ideologías. Lo que prueba que la nuestra, en principio, no es una ideología. Segundo, quien mueve la iglesia, la gobierna y la dirige, es el Espíritu Santo. 20 siglos es la prueba. Recuerdo la anécdota de un historiador que no era cristiano, católico, y que se puso a estudiar la historia de la iglesia para atacarla y tratar de desaparecerla, como hacen hoy. Y cuando fue leyendo la historia de la iglesia, se fue dando cuenta que los errores que habían cometido los que gobernaban, llevaban adelante la iglesia, eran de tal magnitud que era imposible que se mantuviera solo porque ellos la llevaban. Entonces concluyó que en la iglesia está Dios, está el Espíritu de Dios. Y es ese Espíritu que sigue actuando hoy en nuestra iglesia, suscitando la fe. Yo tengo la experiencia de ver iglesias locales en las que a veces no se trabaja como se debe, y sin embargo nuestra iglesia sigue viva. Los fieles que la componen trabajan, manifiestan su fe, se organizan, lo que quiere decir que es el Espíritu que va moviendo los corazones. Y hay una cosa que también nosotros debemos recordar. El Señor dijo: se les perdonarán las ofensas contra mí. Pero hay un pecado que no se perdona: el no creer en la fuerza, en el poder del Espíritu de Dios. En otras palabras, los pecados contra el Espíritu Santo, el Señor dijo que no se perdonan, difícil de perdonar. Claro, hay una cuestión un poco lógica. Si yo no creo en el poder de Dios, en la presencia del Espíritu Santo en la iglesia, ¿cómo puedo yo creer que Dios puede obrar milagros como nos hace hoy? El que ustedes estén aquí es la obra del Espíritu Santo. Alguien les mueve. Cada quien tendrá sus razones, pero están aquí por gracia de Dios. Entonces, es importante que nosotros empecemos a profundizar en esta persona. ¿Cómo? San Pablo
en la carta a los Gálatas, capítulo 5, dice, los frutos del Espíritu Santo son alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, amor, dominio de sí. Los frutos son esos. ¿Qué significa esto? Que la persona que es alegre, la persona que vive en paz, la persona que manifiesta una alegría profunda, no porque cuenta chistes, ojo, me dejo entender. ¿Quién es esta persona? Dicen, sí, pero porque cuenta chistes. Le gusta alegrar a otros, pero hay que ver su corazón si realmente es alegre. Hablamos de la alegría profunda, de esa alegría que nace del encuentro con Jesucristo, con Dios. Por eso, este tipo de signos nos tienen que llevar a caer en la cuenta de que la persona que se manifiesta así, en ella habita el Espíritu Santo. Otro de los signos de la presencia del Espíritu es la unidad. La unidad. En una familia donde, a pesar de dificultades, se esfuerzan en mantenerse unidos, no les quepa la menor duda que allí está el Espíritu de Dios actuando. Esas personas que se esfuerzan en colaborar con un ambiente de paz, un ambiente de armonía, que saben controlar su lengua para no calumniar, para no difamar, para no chismosear, se controla, sabe tener a raya la lengua, no les quepa la menor duda que el Espíritu Santo está en esa persona. En esas personas donde son positivas, saben hacer críticas constructivas, pero sobresalen en la actitud positiva, no les quepa la menor duda que ahí está el Espíritu de Dios. Por lo tanto, queridos hermanos y hermanas, nosotros tenemos que enfocar siempre, hacer de esta secuencia que acabamos nosotros de decirla, hacer la oración en nuestra vida diaria. ¿Por qué? Porque la necesitamos. Nuestro país está dividido. Para nadie es ahora extraño hablar de la corrupción, no. Es más, hasta suena tan familiar que pareciera que no estuviera. Sí, hay corrupción. Nos hemos acostumbrado a escuchar la palabrita aquí, como que se acostumbra a otras cosas. Cuando es lo que realmente está carcomiendo la vida espiritual de los cristianos y también de los que no creen. Entonces, esta forma de manifestar una nueva sociedad, una nueva civilización, también es la evidencia de que el Espíritu está actuando. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios renueva. El Espíritu de Dios nos cambia de manera de pensar, nos cambia de manera de actuar, nos cambia la manera de vivir. Por eso, San Pablo en la segunda lectura dice, nadie puede decir Jesús es el Señor si no es bajo la acción del Espíritu Santo. Jesús es el Señor. ¿Qué significa eso? La manifestación convencida y convincente de que realmente Jesús está vivo. Jesús está presente. Y yo creo en Él. Por eso digo, Jesús es el Señor de la vida, el Señor de la creación, el Señor de la vida eterna. Hablar de Jesucristo también es hablar del Espíritu Santo. Hablar de Jesucristo también es hablar del Padre. Los tres están siempre unidos. Entonces, queridos hermanos, nosotros tenemos un gran reto. Hablando un poquito de lo que ha acontecido últimamente, leyendo el corazón de las personas, al margen de quién salió, yo he podido detectar esa especie de gemido. Queremos cambio, queremos una cosa nueva, queremos que esto sea diferente, algo mejor. Eso es lo que yo he leído. Al margen del que salió. Queremos algo mejor.
ustedes creen que solo Él lo puede hacer? Depende de nosotros. Depende que el Espíritu Santo actúe en nosotros. Mejor, le dejemos actuar. Le dejemos actuar. Para que los pecados sociales sean cada vez menos. ¿De quién depende? De nosotros. De que no querer ofender a Dios. Pero claro, ese no querer ofender también depende de que nosotros le abramos el corazón a Dios para que Él actúe en nosotros. Por eso cuán importante es el encuentro con Jesucristo. Cuán importante es la fe, la esperanza y la caridad. Muy importantes estas virtudes teologales. ¿Por qué? Porque la fe a mí me mueve a confiar en el poder de Dios, en su presencia en medio de su iglesia. La esperanza me sigue animando a seguir esperando lo que yo creo. Y todo esto en el amor de Cristo. Por eso es importante que nosotros le abramos el corazón. Sí, yo a veces me digo, ¿hasta cuándo no nos vamos a convencer? Es que todas las frustraciones internas, las que tenemos en el corazón, esos rencores, resentimientos, esas experiencias negativas pasadas que a veces las recordamos y nos andan fastidiando de cuando en cuando y a veces nos vuelven a hacer cosas que no deseamos, solo lo puede sanar, lo puede quitar, lo puede desencadenar, romper y desaparecer el Espíritu de Dios. ¿Sí? El Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Por eso es bueno orar y necesario orar. ¿Para qué? Para abrirnos a la gracia de Dios, para que actúe Él, y más vale que le dejemos actuar. ¿Por qué? Porque si no le dejamos actuar, nuestra vida se torna realmente tediosa, pesada. Por eso algunos en las situaciones problemáticas, cuando hay crisis, situaciones difíciles, dicen, bueno, mejor me muero. Ya, ¿para qué sigo viviendo? Esto no lo puedo soportar. Claro, si tú quieres luchar con tus propias fuerzas o con tus propias fuerzas, difícil, bueno, difícil. ¿Con quién puedes? Con Jesús. ¿En quién vas a poder? En el Espíritu Santo. Por eso le pedimos al Señor en esta Eucaristía que nos haga personas más convencidas de su presencia poderosa. De hecho, lo que va a ocurrir dentro de breves momentos es la acción del Espíritu Santo. El Espíritu de Dios que va a hacer posible que el pan se convierta en su cuerpo y el vino en su sangre. Y si lo recibimos con fe, convencidos de que realmente va a actuar en mí, lo va a hacer. Solo hay que creer. Para terminar, les cuento una anécdota. Yo he tenido la oportunidad, yo lo llamo gracias a Dios, de haber escuchado una conferencia bien interesante. Se lo digo para que ustedes lo tengan en cuenta. Sé que la mayoría de ustedes o casi todos tienen internet en casa. Busquen la conferencia del doctor Ricardo Castañón. Él cuenta los milagros eucarísticos que está investigando científicamente. Y una de las videntes a la que él estudió le dice a él, el Señor lo que más quiere es que crean en Él, que no crean solo porque se manifiesta mediante los milagros. Falta de fe. El Señor quiere que creamos. Quiere que tengamos esa fe sencilla, humilde, sin racionalismos extremos. Hay que profundizar en la fe, obviamente, y para profundizar hay que usar la razón. Pero Él quiere que creamos en lo que nos ha dejado. No quiere que creamos en Él por los milagros que manifiestan. Entonces, queridos hermanos, el Espíritu de Dios sigue presente en nuestra iglesia. Vamos a pedirle
que venga a nuestro corazón para que nos fortalezca, nos anime a seguir creyendo que es posible cambiar esto que parece que no va a cambiar nunca. Es posible. Solo tenemos que dejarle